Qué tal, mis hermanos, mis hermanas? Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia. Y hoy vamos a meter en medio de la narración que hemos venido analizando sobre los diferentes reyes del norte y del sur, vamos a intercalarlo con un mensaje profético. Es el mensaje del profeta Abdías. Abdías es un nombre muy común en esa época porque significa el siervo del Señor. Y aquí se utiliza como un título para referirse al libro más corto del Antiguo Testamento. El mensaje profético de este libro de Abdías va dirigido en contra de la traición de los edomitas. Ellos traicionaron a el reino del sur. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Recordemos que en el libro de Génesis habíamos leído que Esaú también se le llamaba Edom. Y recordemos que este personaje, Esaú, había vendido su primogenitura a Jacob. ¿Lo recuerdan esa escena? Cuando Esaú, que era un hábil cazador, ese día no cazó nada. Entonces llegó con hambre y Jacob, que estaba cocinando un plato de lentejas, o lo que algunas traducciones dicen como un potaje, alguna forma ahí de caldo con granos, le dijo, si tú me das tu primogenitura, yo te doy de comer. Y Esaú, ¿recuerdan lo que dijo? ¿De qué me sirve a mí la primogenitura? Tengo hambre ya. Desde ahí nosotros hemos visto una historia de tensiones entre los descendientes de Esaú, los edomitas, y los descendientes de Jacob, que justamente terminaría siendo el pueblo completo de las tribus de Israel. Entonces, desde estas épocas antiguas, desde sus eh, antepasados originales, estos dos pueblos han venido con rivalidades, con enemistades, pero en este libro de Abdías se nos presenta que Edom, que era al ser familia, eran los llamados a defender a Israel cuando era atacada. Más bien los edomitas apoyan a los enemigos de Judá, apoyan a los enemigos de Jerusalén y los dejan pasar libremente por sus tierras para que les sea más fácil atacar Judá por el sur, porque justamente los edomitas son vecinos fronterizos del sur del reino de Judá. Entonces, cuando los edomitas permiten que los enemigos pasen tranquilamente por sus tierras, facilitan el ataque de los enemigos en lugar de defender a sus familiares los israelitas. Y ese es el meollo de la condenación de este mensaje profético de Abdías. Ahora bien, ¿por qué estamos colocando a Abdías acá en esta época junto con la monarquía dividida? Bueno, hay dos formas de entender la ubicación del contexto narrativo en que se da el libro del profeta Abdías. ¿Por qué eso está en análisis o por qué hay diferentes corrientes de interpretación? Porque no hay una clave explícita para poder decir el libro está ambientado en esta época, sino que hay versículos que parecen indicar que puede ser ubicado en el contexto de cuando Edom se subleva y se revela contra Judá, que eso lo hemos venido viendo en el segundo libro de Crónicas en el capítulo 21, cuando dice que en la época del malvado rey Joram, el rey del sur, los edomitas se rebelaron y dejaron de ser vasallos del reino del sur para ellos colocar un propio rey. Entonces por eso es que lo estamos ubicando narrativamente en esta época. Sin embargo, también muchos estudiosos consideran que este libro se puede ubicar en el siglo sexto, cuando Babilonia atacó Jerusalén. Entonces, vean que hay una diferencia, algunos lo ubican en una época más tardía, en el siglo noveno, otros en una época más cercana, en el siglo sexto. Para nosotros, con el propósito narrativo que hemos venido haciendo, por eso es que lo estamos colocando acá, porque calza muy bien dentro del contexto de lo que hemos venido indicando.
Esta profecía de Abdías en contra de Edom, como ya lo dije, es para enfatizar de que ellos debieron haber sido solidarios, ellos debieron haber ayudado a Jerusalén y no lo hicieron. Y por eso, por ese orgullo, por esa enemistad, por esa rivalidad, Edom será derrotada, porque Edom estaba valiéndose de que sus fortalezas geográficas, de vivir en medio de cuevas, les iban a ayudar a ellos a ser protegidos de sus enemigos. Entonces habían desarrollado ese orgullo. Por eso el profeta en este libro constantemente le señala: Esaú, Edom, estás volviendo a traicionar a tu hermano Jacob. No has debido regocijarte, no has debido disfrutar del día de la desgracia de tu hermano. Y se repite esta palabra hermano en varios versículos como una forma de acentuar de que esta enemistad es de larga data, pero así como vimos que en Génesis Esaú termina abrazando y perdonando a Jacob, es como una forma del profeta recordar: así como Esaú perdonó a su hermano Jacob y le ayudó, tú también debiste haber ayudado a Jerusalén, tú también debiste haber ayudado a Judá, en vez de disfrutar de su desgracia. E inclusive Abdías acusa a Edom de que aquellos judíos que estaban huyendo y que pasaron por tierras de Edom, Edom más bien los mató y que también incluso tomó parte del botín de las riquezas robadas. Por eso este libro de Abdías nos introduce una expresión que vamos a ver repetida muchas veces en los libros proféticos, de decir: cercano está el día del Señor. Esta expresión, el día del Señor, va a ser sinónimo de un juicio venidero. Y aquí en el Antiguo Testamento esta expresión día del Señor tiene que ver con un juicio histórico. No está hablando del día final de la historia cuando venga el Señor, sino que está hablando de juicios concretos que se van a dar en contra de ellos históricamente por medio de otros enemigos que van a llegar, y así como ellos disfrutaron de que el débil fue invadido, ahora ellos también van a ser invadidos. Y el libro cierra anunciando que mientras Edom va a sufrir ese día de juicio venidero, Judá va a ser restaurada y que incluso van a recuperar las tierras perdidas. La frase característica de este libro de Abdías, con el que podríamos hacer el resumen de todo lo que el libro de Abdías, que es un libro corto pero fuerte, es la frase: tal como hiciste, se te hará. Entonces, así como tú no defendiste a Judá, así como tú te alegraste de su desgracia, tal como hiciste, se te hará. Tú también vas a recibir el juicio cercano en el día del Señor. Tal como hiciste, se te hará, Edom. Y hemos enlazado hoy también la lectura del Salmo 82 y el Salmo 83 porque son salmos donde se conecta con que hay enemigos del pueblo que están planeando, se están coalicionando, se están organizando para atacar la ciudad santa, atacar Jerusalén, atacar el reino de Judá. En el Salmo 82 vemos que hay una reunión de jueces, de gobernantes injustos, que se ubica en la corte celestial. Se le llama esto el consejo divino, que se ilustra como si fuera Dios sentado en su trono, rodeado de este consejo celestial, de estos Elohims, estos dioses menores. Por eso es que hay un versículo muy conocido que es extraído de este Salmo 82, donde se dice: ustedes reyes son. Y aquí tenemos que ha sido un versículo muy controvertido, pero tenemos que entender que en la antigüedad esta corte celestial era una figura, era una representación que se utilizaba como para asemejar de que así como en la tierra un rey tiene consejeros que le asesoran
sobre ir o no ir a la guerra, sobre hacer alianzas políticas, alianzas económicas, alianzas comerciales, y que con ese consejo de sabios, de profetas, de jefes militares, el rey toma una decisión. Entonces ellos dicen, ¿saben qué? Dios también está en su trono rodeado de su corte celestial, rodeado de sus huestes, y Dios también está tomando decisiones. Entonces, esto es una figura ilustrativa que, por ejemplo, ya la hemos visto en la visión que en Primera de Reyes capítulo 22 el profeta Micaías, para referirse al profeta Caf, que estaba rodeado de consejeros y profetas, le dice, ¿sabes qué? Dios también está presidiendo la corte celestial. Entonces, esa imagen, esa ilustración, esa escena que ya la hemos visto en días anteriores, aquí parece ser retomada en el Salmo 82 para ver algo que Dios le echa en cara, le juzga a esa corte celestial de que ellos no están juzgando con justicia, sino que les hace una pregunta: ¿ustedes hasta cuándo seguirán juzgando con injusticia? Entonces, Dios aquí en esta, repito, esto es una escena, una visión, una ilustración, no se está afirmando que esto suceda así de forma literal, sino que es justamente un salmo, es una visión profética, es un simbolismo para entender un mensaje de fondo. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Que en la tierra hay reyes injustos. Entonces el profeta y en este caso el salmista usan esta ilustración para decir: Dios se dirige a esos gobernantes a los que se les llama dioses con D minúscula, para acusarlos de que están actuando con injusticia y que a causa de eso ellos van a ser juzgados. Por eso es que el Salmo dice: ustedes son dioses con D minúscula, pero morirán como mortales. Esa es la clave de interpretación. Ellos representan en la corte celestial lo que está sucediendo con la corte humana, los reyes injustos humanos. Y por eso es que no solamente es un mensaje dirigido contra las injusticias del reino del norte y el reino del sur, sino termina diciendo: Dios, levántate, juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. En realidad este es un salmo que clama por justicia. Es un poema, es una ilustración, pero con un mensaje muy definido de que los reyes de la tierra tienen que velar por la salud, por el bienestar del débil, del menesteroso, no tratarlo con injusticia. Y justamente eso nos conecta con el Salmo 83, que es un clamor de protección hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque van a ver que en los versículos 5, 6, 7 y 8 se menciona una serie de enemigos de Judá, una serie de enemigos del reino del sur, que se están aliando para buscar atacar juntos a Jerusalén, a Judá. Por ejemplo, hemos visto en Segunda de Crónicas capítulo 20 que los reinos fronterizos de Moab, de Amón y de Edom se coalicionaron para atacar Judá. Entonces este salmo le dice: Dios, no te quedes callado, ayúdanos ante las amenazas de nuestros enemigos. Y como estas eran naciones fronterizas, simbolizan, junto con el Salmo 82, que es todo este consejo del mal que juzga con injusticia y que quiere atacar a Jerusalén. Se conectan narrativamente y temáticamente. El clamor de este Salmo 83 es que esos enemigos, por cuanto son injustos, que sean derrotados y avergonzados, con un propósito de que ellos lleguen a reconocer quién es el Señor. Es un mensaje pidiendo justicia, es un mensaje pidiendo victoria, no porque aquellos necesariamente sean malvados que no merecen ningún tipo de perdón de parte de Dios, sino más bien al contrario, que por medio de este juicio ellos abran los ojos a darse cuenta de que son injustos y de que se tienen que arrepentir de esa injusticia para que conozcan quién es el Señor.
Los juicios que son anunciados por los profetas son juicios que tienen esta capacidad de ser un mensaje que despierta el arrepentimiento. No se trata simplemente de una sentencia penal, de un castigo arbitrario y caprichoso, sino más bien es un anuncio de un castigo por cuanto hay injusticia de parte del que está siendo acusado, y que es un mensaje que lo debería llamar al arrepentimiento y al cambio para que reconozcan quién es el Señor. Así es que por hoy quedamos por acá. Hemos analizado esta historia del profeta Abdías. Seguimos mañana con las historias de Segunda de Reyes. Nos vemos.